Mi mujer cerró los ojos para siempre y me dejó, como única herencia, un abrigo viejo. En la lectura del testamento, mi yerno soltó una carcajada. Eso es todo lo que usted se merece, suegro. Los 150 millones de pesos son para mí. Pero en las entrañas de aquel abrigo, oculto en el forro, encontré un sobresellado, cosido a mano. Cuando mis ojos leyeron lo que había dentro, las lágrimas me nublaron la vista. Qué gusto que estés aquí, acompañándome junto al fuego. Quédate a escuchar mi historia hasta el último suspiro, y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas, para saber hasta dónde ha viajado mi voz. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que el funeral de mi esposa se convertiría en el escenario de mi humillación más profunda. De pie en la funeraria, envuelto en mi traje negro gastado por los años, miraba a mi niña, mi Sarita. Estaba aferrada al brazo de su esposo Raúl, en lugar del mío. A mis 63 años, nunca me había sentido tan terriblemente solo. El licenciado Hernández se aclaró la garganta, ajustando sus lentes de armazón metálico mientras se preparaba para leer la última voluntad de Ofelia. Yo esperaba los trámites de siempre, la casa que compartimos por 40 años, nuestros modestos ahorros, tal vez alguna joya familiar para Sarita. Lo que no esperaba era la sonrisa torcida, esa mueca de triunfo que se fue dibujando en el rostro de Raúl cuando el abogado comenzó a hablar. A mi amado yerno, Raúl Morales, leyó el abogado, le dejo la suma de 150 millones de pesos, junto con todas las cuentas de inversión y propiedades. Las rodillas casi se me doblan. 150 millones. Yo no tenía idea de que Ofelia poseyera esa cantidad de dinero. ¿De dónde había salido? ¿En qué momento de nuestras 4 décadas juntos había acumulado semejante fortuna sin decirme una sola palabra? Y a mi esposo, Elías, continuó el abogado, y su voz de pronto se volvió incómodamente baja, casi un susurro. Le dejo mi viejo abrigo de invierno, con la esperanza de que lo mantenga abrigado en los años venideros. El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Un silencio espeso, de esos que te aplastan el pecho. Sentí el peso de cada mirada clavada en mi nuca. Escuché el jadeo ahogado de doña Margarita, la tía de Sara. Los murmullos mal disimulados de nuestros vecinos. 40 años de matrimonio, de entregar la vida entera, reducidos a un abrigo de lana vieja. La risa de Raúl cortó la tensión de la sala como un machete afilado. Bueno, don Elías, dijo, con una voz que destilaba una falsa y venenosa lástima. Parece que eso es todo lo que usted se merece. Menos mal que Sarita me tiene a mí para cuidar de ella ahora. Quise hablar. Quise exigir respuestas, gritar, preguntar cómo la mujer de mi vida había podido traicionarme de una manera tan absoluta. Pero las palabras se negaron a salir. Tenía la garganta llena de arena, áspera, y mis manos temblaban tanto que tuve que aferrarme al respaldo de una silla plegable para no caer al suelo. Sarita nos miraba a los dos, con los ojos enrojecidos por el llanto y una confusión inmensa escrita en el rostro. Mamá siempre dijo que papá no pasaría penas, que estaría bien cuidado, susurró ella, hablándose más a sí misma que a nosotros. Tu madre estaba muy enferma al final, mi amor, dijo Raúl con voz de seda, pasando un brazo protector sobre los hombros de mi hija. A veces, el juicio de la gente se nubla con la medicina. Pero no te preocupes. Nosotros nos aseguraremos de que tu padre no termine pidiendo limosna en la calle. La condescendencia en su tono me revolvió el estómago. Este hombre, que apenas me había tolerado durante los últimos 15 años, ahora hablaba de mí como si yo fuera un caso de caridad. El mismo hombre que ponía los ojos en blanco cada vez que yo abría la boca en las cenas familiares. El que siempre soltaba comentarios mordaces sobre mi trabajo de obrero, el que nunca perdía la oportunidad de recordarnos a todos que él era el triunfador, el ejecutivo exitoso de aquella agencia de publicidad. Después de la lectura, la gente salió a prisa, huyendo de la incomodidad que flotaba en el aire. Alcancé a escuchar a la hermana de Ofelia susurrándole a su esposo. Siempre supe que había algo raro en ese matrimonio. La pobre Ofelia por fin se hartó. La funeraria se vació hasta que solo quedamos Sarita, Raúl y yo. Mi hija se acercó con pasos dudosos, sosteniendo una bolsa de plástico que contenía el abrigo. Papá, lo siento tanto. Te juro que no entiendo en qué estaba pensando mamá.
Su voz se quebró, y por un instante fugaz, volví a ver a mi niña pequeña, no a la mujer de 35 años que, poco a poco, se había ido alejando de mí con el paso del tiempo. No pasa nada, mi cielo, logré articular, aunque ambos sabíamos que el mundo entero se estaba cayendo a pedazos. Tomé la bolsa de sus manos, sintiendo el peso de la tela gastada en su interior. Tu madre debió tener sus razones. Raúl dio un paso al frente. Llevaba puesta una máscara de preocupación que no le llegaba a los ojos. Mire, don Elías, Sarita y yo hemos estado platicando. Sabemos que esto es un golpe duro. Tal vez sea momento de ir buscando uno de esos asilos bonitos, una casa de reposo para personas mayores. Podemos ayudarle a encontrar algo económico. La palabra, económico, me cruzó la cara como una bofetada. Ya estaba planeando arrumbarme en algún rincón, lejos de su vista, lejos de su vida. Apreté la bolsa contra mi pecho y me obligué a sostenerle la mirada. Me las arreglaré perfectamente solo, dije en voz baja. Por supuesto que sí, respondió él, pero su tono burlón sugería todo lo contrario. Solo recuerde que aquí estamos por si necesita algo. Dentro de lo razonable, claro. Mientras se alejaban hacia el estacionamiento, escuché a Raúl susurrarle a mi hija, tranquila, mi amor. Lo vigilaremos de lejitos. No podemos dejar que se convierta en una carga para nosotros. Manejé solo de regreso a la casa. Una casa vacía que de pronto ya no sentía mía. Cada habitación resonaba con la ausencia de Ofelia, pero ahora ese eco venía teñido de algo más oscuro, traición. ¿Cómo era posible? La mujer a la que amé con devoción durante 40 años. La mujer por la que trabajé dobles turnos para que ella pudiera quedarse en casa criando a nuestra Sarita. La mujer a la que sostuve en mis brazos mientras vomitaba por los tratamientos de cáncer hace apenas 5 años. ¿Cómo pudo dejarme en la ruina, desnudo ante el mundo? Esa noche, me senté en mi viejo sillón reclinable, abrazando la bolsa de plástico. Tenía terror de mirar el abrigo. Sentía que era como abrir la caja de los truenos. Una vez que lo viera, una vez que aceptara que este trapo viejo era lo único que me quedaba de toda una vida juntos, ya no habría marcha atrás. Se esfumaría la ilusión de que Ofelia me había amado. Pero cuando el reloj de pared dio las 12 campanadas de la medianoche, y el hambre me recordó que no había probado bocado en todo el día, finalmente abrí la bolsa. El abrigo era exactamente como lo recordaba. Lana azul marino, un poco descolorida por el sol de tantos inviernos, con pequeñas zonas gastadas en los codos, justo ahí donde Ofelia solía apoyar los brazos cuando se sentaba a leer. Lo había usado cada diciembre durante los últimos 20 años, jurando siempre que era el abrigo más calientito que había tenido en su vida. Al sacarlo de la bolsa, mis manos sintieron algo extraño. Algo no encajaba. Había una rigidez inusual en el forro, un pequeño bulto cerca del bolsillo interior que jamás había notado. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como un tambor desbocado, mientras mis dedos palpaban la tela. Estaban delineando lo que parecía ser un sobre, cosido con una precisión milimétrica dentro del forro. Mis manos temblaban. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho al darme cuenta de que, tal vez, solo tal vez, el último regalo de mi Ofelia no era la humillación que yo creía. Esa noche no pegué el ojo. El abrigo reposó sobre la silla junto a mi cama, y cada vez que cerraba los párpados, podía sentir su presencia, como si la tela misma me estuviera llamando. Al despuntar el alba, ya no pude esperar más. Con los dedos temblorosos y mis viejos lentes de lectura montados en la nariz, comencé el delicado proceso de abrir el forro. Las puntadas eran tan cuidadosas, tan finas, que supe de inmediato que Ofelia había hecho este trabajo con sus propias manos. Siempre fue una artista con la aguja, pasaba horas en su máquina de coser haciendo colchas para las kermeses de la iglesia, y remendando nuestra ropa mucho después de que yo le dijera que ya podíamos darnos el lujo de comprar cosas nuevas. Mientras cortaba los hilos con sus pequeñas tijeritas de bordar, esas con forma de garza que usó por 30 años, sentí su alma en cada puntada. El sobre se deslizó suavemente en mis manos. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra inconfundible de Ofelia. Esa misma caligrafía redonda que había llenado tarjetas de cumpleaños y listas del mandado durante décadas. Pero esta vez,
los trazos se veían diferentes. Había urgencia en la tinta, una determinación fiera. Dentro, encontré 3 hojas de papel escritas con sumo cuidado. Y a medida que mis ojos devoraban las palabras, todo lo que creía saber sobre los últimos meses comenzó a desmoronarse como un castillo de arena. Elías de mi vida, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó. Y Raúl cree que ha ganado la partida. Te ruego, mi amor, que me perdones por lo que tuve que hacer, y por el dolor que sé que esto te está causando. Pero necesito que sepas algo, cada palabra dura, cada desprecio, cada momento de estos últimos 6 meses en los que parecí darte la espalda, nada de eso fue real. Mis manos empezaron a temblar con tanta violencia que tuve que dejar la carta sobre la mesa y respirar profundo varias veces para que el corazón no se me saliera por la boca. Hace 3 meses descubrí algo sobre Raúl que lo cambió todo. Ese hombre ha estado envenenando lentamente la mente de nuestra hija en tu contra. Convenciéndola de que te estás convirtiendo en una carga, de que estás perdiendo la memoria, de que eres demasiado orgulloso para admitir que ya no puedes valerte por ti mismo. Pero eso no es lo peor, amor mío. Descubrí que tiene otra familia. Las palabras me golpearon el pecho como un mazo. Otra familia. Leí la oración 3 veces antes de que el cerebro lograra procesarla. Lleva 7 años casado con otra mujer. Se llama Verónica, y tienen 2 hijos juntos, un niño de 6 años y una niña de 4. Tiene un departamento al otro lado de la ciudad, donde pasa 2 noches a la semana, jurándole a Sarita que está de viaje de negocios. Tengo fotografías, actas, documentos, todo. Pero cuando lo enfrenté, Elías me amenazó de unas formas que todavía me hacen temblar las manos al escribirte esto. Tuve que detener la lectura. Me levanté arrastrando los pies hacia la cocina para servirme un vaso de agua. Mi mente daba vueltas, mareada, intentando digerir lo que Ofelia me estaba revelando. Raúl, el hombre que fingía ser el marido perfecto, el que a cada rato nos restregaba en la cara la suerte que tenía Sarita de haberse casado con él, llevaba una doble vida. Regresé a la carta, con la respiración entrecortada. Me dijo que si me atrevía a decirle la verdad a Sarita, haría que me declararan mentalmente incompetente. Ha estado documentando cada pequeño error que he cometido. Cuando olvidé dónde dejé las llaves, cuando me confundí con la lista del súper, cuando no pude recordar el nombre del perro de doña Carmelita. Me dijo que tenía pruebas suficientes para convencer a un juez de que me estaba volviendo loca, y que se aseguraría de que yo pasara mis últimos años encerrada en el peor manicomio del estado. Se me oprimió el pecho al recordar esos pequeños detalles que Ofelia mencionaba. Yo los había descartado como cosas normales de la edad, esos olvidos inofensivos que nos pasan a todos. Pero Raúl había estado al acecho. Observando. Catalogando. Preparándose para usar nuestra vejez como un arma. Pero cometió un error, Elías. La avaricia lo cegó. Me dijo que, si yo quería protegerte, tenía que asegurarme de que él heredara todo. Él cree que con esos 150 millones de pesos puede abandonar a Sarita y empezar una vida nueva y llena de lujos con su verdadera familia. Hasta se rió en mi cara cuando me contó su plan. Me dijo que Sarita ya se estaba haciendo vieja de todos modos, que Verónica era más joven y que ya le había dado los hijos varones que él siempre quiso. Sentí náuseas. Un asco profundo y visceral. Mi hija, mi niña hermosa y de corazón noble, estaba casada con un monstruo que planeaba destrozarle la vida por un fajo de billetes. La carta continuaba. Sabía que tenía que protegerlos a ti y a Sarita, pero también sabía que si simplemente abría la boca, él cumpliría sus amenazas. Así que ideé un plan. Fingí creerme todas sus mentiras sobre que te estabas volviendo una carga. Actué como si estuviera amargada, harta y decepcionada de nuestro matrimonio. Sé que te rompí el corazón, mi cielo, y me duele en el alma haberte causado ese dolor, pero necesitaba que él estuviera absolutamente seguro de que había ganado. Las lágrimas me nublaron la vista al recordar esos últimos y horribles meses. La forma en que Ofelia empezó a hablarme con una irritación que apenas intentaba ocultar. Cómo rechazaba mis abrazos. Cómo se ponía del lado de Raúl cada vez que él hacía comentarios venenosos sobre mi edad o mis costumbres de viejo. Yo creí que le estaba perdiendo,
que el resentimiento se la había tragado. Y resulta que todo este tiempo, ella estaba recibiendo los golpes por mí. Me estaba protegiendo. Los 150 millones de pesos son reales, seguía la carta. Pero no son míos para regalarlos. He estado administrando la cuenta de inversión que te dejó tu padre cuando falleció. A través de un manejo cuidadoso durante los últimos 15 años, ese dinero ha crecido de forma espectacular. El dinero te pertenece legalmente a ti, Elías. No a mí. Al dejárselo a Raúl en el testamento, le he dado suficiente cuerda para que él solito se ahorque. Tuve que leer ese párrafo 2 veces. Mi padre me había dejado una herencia muy modesta, unos 100,000 pesos, cuando murió hace 15 años. Ofelia insistió en manejarla, diciendo que le entretenía aprender sobre inversiones y finanzas. Yo confié en ella a ciegas, nunca le hice preguntas, nunca revisé los estados de cuenta que ella archivaba con tanto esmero. Esto es lo que necesito que hagas, concluía la carta. En nuestra recámara, detrás del soplo suelto que está bajo la ventana, vas a encontrar un sobremanila. Adentro están las copias de todos los documentos legales que prueban que ese dinero es tuyo. Además de las fotografías y las pruebas de la segunda familia de Raúl, hay una grabadora. Él no sabe que he estado grabando nuestras conversaciones durante los últimos 2 meses. Sus propias palabras serán su condena. La carta terminaba con unas líneas que me partieron el alma, y al mismo tiempo, me curaron el corazón. Te he amado cada uno de los días de estos 40 años, Elías. Te amé ayer, te amo hoy, y te amaré desde donde sea que me toque estar ahora. Por favor, perdóname por hacerte dudar de ese amor aunque fuera por un instante. Todo lo que hice fue para protegerte a ti y a nuestra hija. Ahora te toca a ti terminar lo que yo empecé. Haz que pague por lo que intentó hacerle a nuestra familia. Con todo mi amor, para siempre. Tú, Ofelia. Me quedé sentado en la silla de la cocina. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, bañando la mesa. Apreté la carta contra mi pecho y lloré. Lloré con unos sollozos roncos, profundos, como no había llorado desde que era un niño. Ofelia no me había traicionado. Me había salvado. Y ahora, armado con su último y más grande regalo, yo iba a salvar a nuestra hija. Encontré el sobremanila exactamente donde Ofelia dijo que estaría. Mis dedos, torpes y adoloridos por la artritis, batallaron con el soplo de madera. Pero finalmente cedió, revelando un escondite que yo jamás imaginé que existiera en los 40 años que llevaba viviendo en esta casa. El sobre era grueso, pesado, preñado de documentos y fotografías que cambiarían el rumbo de nuestras vidas. Sentado en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ofelia y yo habíamos compartido miles de desayunos, extendí el contenido con el cuidado de un arqueólogo manipulando piezas de cristal. Cada papel contaba una parte de una historia que me helaba la sangre. Los documentos financieros eran abrumadores al principio. Estados de cuenta, registros de transferencias, resúmenes de inversión. Todos demostraban cómo la humilde herencia de 100,000 pesos de mi padre había florecido, bajo las manos expertas de mi esposa, hasta convertirse en casi 150 millones de pesos en 15 años. Ofelia tenía un talento brillante para los números, algo que yo, en mi ignorancia, nunca supe valorar del todo. Cada transacción estaba documentada. Cada decisión de inversión explicada en sus notas meticulosas. Pero fueron las fotografías las que verdaderamente hicieron añicos mi mundo. La primera mostraba a Raúl saliendo de una casa bonita, en una zona residencial, junto a una mujer que yo nunca había visto. Era más joven que Sarita, tal vez rozando los 30, de cabello rubio, y le dedicaba una sonrisa radiante mientras lo despedía con un beso en la boca. 2 niños pequeños jugaban en el pasto detrás de ellos. Un niño que era la viva imagen de Raúl, y una niña chiquita con sus mismos ojos oscuros. Seguían más fotos. Raúl en un festival escolar, sentado junto a esta otra familia. Raúl empujando a la niña en los columpios de un parque. Raúl en lo que parecía ser la fiesta de cumpleaños del niño, ayudándolo a soplar 6 velitas en un pastel. En cada una de esas imágenes, se veía genuinamente feliz, de una forma que jamás, ni por asomo, lo vi sonreír estando con mi Sarita. La investigación era impecable.
Ofelia se había las arreglado para conseguir copias de un acta de matrimonio fechada hace 7 años. Apenas 3 años después de que Raúl se casara con Sarita. Había encontrado contratos de arrendamiento del departamento que él mantenía, recibos de luz y agua a su nombre, e incluso las fichas de inscripción de la escuela donde él figuraba como el padre legítimo de ambos niños. Me temblaron las manos al levantar la pequeña grabadora de voz digital. Tenía pegada una nota con la letra de Ofelia: escucha esto, pero prepárate. Sus palabras te van a lastimar, pero Sarita necesita escuchar la verdad. Presioné el botón de reproducción con el corazón encogido. La voz de Raúl sonó nítida, cortante. Mira, Ofelia, ya me cansé de fingir. Sarita se está haciendo vieja. Se está volviendo empalagosa, dependiente. Y, francamente, ya es un lastre para mí. Verónica es todo lo que Sarita solía ser, joven, hermosa, sin complicaciones, y me ha dado hijos varones, no solo una hija que seguramente terminará siendo tan inútil como su padre. La voz de mi esposa respondió. Temblaba, pero había acero en cada sílaba. ¿Y qué hay de tus votos matrimoniales con Sarita? ¿Qué hay de la vida que han construido juntos? Raúl soltó una carcajada. Un sonido frío, metálico, que me caló hasta los huesos. ¿Cuál vida? Vivir en esta colonia aburrida, fingiendo que me importa su trabajito de maestra de primaria, escuchándola parlotear sobre tener más hijos cuando yo ya tengo la familia que quiero con Verónica. La única razón por la que he aguantado tanto tiempo aquí es porque sabía que en esta familia tarde o temprano habría dinero. Y ahora, contigo ayudándome a conseguirlo, por fin voy a ser libre. ¿Y Elías?, preguntó Ofelia. Ese viejo lleva años siendo un peso muerto, escupió Raúl. Sarita es demasiado sentimental para darse cuenta, pero solo está robando oxígeno. En cuanto tenga la herencia en mis manos, la voy a convencer de meterlo a un asilo. ¿Qué diablos? Igual y hasta le doy un empujoncito con un pequeño accidente. Ya sabes, los infartos son tan comunes a su edad. Tuve que apagar la grabadora. Me faltaba el aire. La naturalidad espeluznante con la que hablaba de acabar con mi vida, de tirar a mi hija a la basura, de destruir todo lo que amábamos. Era maldad pura. Este infeliz se había sentado a cenar en nuestra mesa, había abierto nuestros regalos en Navidad, me había llamado suegro mientras calculaba cómo asesinarme. Volví a encender el aparato. La belleza de mi plan, continuaba Raúl, es que Sarita jamás sospechará nada. Ella jura que me quedo trabajando hasta tarde en la oficina cuando en realidad estoy con mi verdadera familia. Cree que esos viajes a Monterrey son por negocios. Es tan ingenua, tan confiada. Se le va a romper el corazón cuando la deje, claro. Pero lo superará. Tal vez hasta se encuentre a otro pobre diablo. Aunque, a sus 35, sus opciones ya se están acabando. Había más grabaciones. Cada una revelaba abismos más profundos de la crueldad y la manipulación de este hombre. En una, contaba con orgullo cómo había estado envenenando lentamente la relación de Sarita conmigo. Hacía comentarios sutiles sobre mi edad, sobre mis achaques, hasta que logró que ella me viera como una carga y no como su padre. En otra cinta, detallaba sus planes de usar el dinero de la herencia para empezar de cero con Verónica, tal vez mudarse a otro país, donde nadie supiera de la existencia de su primera familia. Pero la grabación más devastadora fue la última, donde Ofelia lo confrontó directamente sobre sus amenazas contra mí. No puedes hablar en serio sobre lastimar a Elías, le dijo ella, casi en un susurro. Hablo muy en serio, suegrita, respondió Raúl. Ese viejo estúpido es lo único que se interpone entre mí y esos 150 millones. Si tengo que hacer que parezca un accidente, te juro que lo haré. Una caída por las escaleras, una fuga de gas en su estufa, o tal vez solo mezclarle las pastillas equivocadas en su pastillero de la noche. ¿Quién va a hacer preguntas? Tiene 63 años. Ha estado muy estresado desde que te enfermaste. Todo el mundo sabe que estas tragedias les pasan a los viudos viejos que viven solos. La voz de mi esposa era apenas un hilo de aire. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de resolver problemas, sentenció él. Y si intentas detenerme,
si tratas de advertirle al viejo o de contarle la verdad a Sarita, haré que te declaren incompetente tan rápido que te va a dar vueltas la cabeza. He estado anotando cada pequeño error que cometes desde que empezaste con las quimioterapias. Problemas de memoria, confusiones, cambios de humor. Lo tengo todo. Cualquier juez creerá que el tratamiento contra el cáncer te pudrió el cerebro, y me otorgarán un poder notarial sobre ti y sobre Elías. Y entonces, los dos van a desaparecer en el sistema de salud pública, y Sarita me dará las gracias por hacerme cargo de sus padres ancianos. La grabación terminaba ahí, pero alcancé a escuchar a mi Ofelia llorando bajito en el fondo. Había enfrentado a este monstruo completamente sola, sabiendo que un paso en falso nos condenaría a los dos a ese infierno que él había diseñado. Me quedé sentado en la cocina mientras la luz del día se desvanecía, rodeado por las pruebas de la traición de mi yerno. Y entonces, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una furia pura. Una furia antigua, de esas que te hierven la sangre. Este miserable le había robado 15 años de vida a mi hija. Había aterrorizado a mi esposa en su lecho de muerte. Había planeado matarme por un dinero que ni siquiera tenía derecho a tocar. Pero Ofelia había sido más astuta. Jugó su juego, cedió a sus demandas, mientras tejía en secreto la red que lo atraparía. Le hizo creer que era el rey del mundo, mientras construía, piedra a piedra, el cadalso para su ejecución. Y ahora, armado con sus pruebas y con su amor inmenso, yo iba a terminar el trabajo. El timbrazo del teléfono me arrancó de mis pensamientos. El nombre de Sarita brilló en la pantalla. Hola, papi. Su voz sonaba tensa, cansada. Solo quería saber cómo estabas. ¿Cómo te sientes con todo esto? Por un segundo, la sangre me pidió a gritos contarle todo en ese preciso instante. Pero recordé la meticulosa planeación de Ofelia. Sus advertencias sobre lo peligroso que podía ser Raúl si se sentía acorralado. Mi hija seguía durmiendo con el enemigo. Vivía con un hombre que planeaba dejarla en la calle después de robarle millones. Ahí la llevo, mi cielo, dije, midiendo cada palabra. Tomando las cosas un día a la vez. Qué bueno, papi, dijo ella. Pero noté la duda temblando en su voz. Papá, necesito preguntarte algo. Raúl cree que tal vez deberíamos platicar sobre dónde vas a vivir. ¿Le preocupa que estés solo en una casa tan grande? Apreté la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. El infeliz ya estaba poniendo en marcha la fase 2 de su plan. Usando mi duelo y mi soledad para convencer a Sara de que necesitaba que me arrumbaran en un asilo. Te agradezco la preocupación, mi amor, respondí con voz serena. Pero todavía no estoy listo para hacer cambios tan drásticos. Necesito tiempo para procesar la partida de tu madre. Hubo un silencio en la línea, y luego escuché la voz de Raúl en el fondo. Dile que estamos aquí para ayudarle a tomar la decisión correcta. La arrogancia casual de su tono me hizo hervir la sangre, pero mantuve la calma, firme como un roble. Dile a Raúl que muchas gracias por el ofrecimiento, pero que yo me sé cuidar solo. Al colgar, me quedé mirando el arsenal de pruebas esparcido sobre mi mesa. Mañana, comenzaría el proceso para destruir al hombre que intentó destruir a mi familia. Pero esta noche iba a llorar a la mujer que me amó lo suficiente como para sacrificarlo todo por protegerme. Y me iba a preparar para la guerra que ella había comenzado en las sombras de sus últimos días. Pasé los siguientes 3 días encerrado, estudiando religiosamente cada pedazo de evidencia que Ofelia había recopilado. Memoricé fechas, nombres, cantidades, planeando mi estrategia. Pero lo que descubrí al cuarto día cambió por completo la imagen que tenía de los últimos meses de mi esposa. Oculta debajo de los documentos legales, había una pequeña libreta de piel que había pasado por alto. Adentro, Ofelia no solo había anotado las amenazas de Raúl, sino su propia y brillante contraofensiva. Al leer sus apuntes, comprendí que todo, absolutamente todo, incluso la supuesta humillación del testamento, había sido un teatro calculado para darle a Raúl exactamente lo que necesitaba para cavar su propia tumba. Día 62, leí en una página. Raúl se está impacientando. Me pregunta a cada rato cuándo voy a cambiar el testamento. Le dije que necesito tiempo para que parezca natural,
que un cambio brusco podría levantar sospechas con el licenciado Hernández. La verdad es que necesito tiempo para documentar sus amenazas. Cada vez que abre la boca, me da más pruebas de su verdadera cara. Otra entrada me dejó sin aliento. Día 78. Hoy caché a Raúl hurgando en el botiquín de Elías. Me inventó que buscaba una aspirina, pero lo vi revisando los frascos de la medicina para el corazón. Esta noche voy a cambiar todas las pastillas de Elías a una caja con llave y la esconderé en mi buró. No le voy a dar a este monstruo la oportunidad de lastimar a mi viejo. Mi esposa había sido mi escudo, mi ángel guardián, de maneras que yo ni siquiera sospechaba, mientras yo me lamía las heridas por su supuesta frialdad. Había montado guardia sobre mi vida, día y noche. Pero fue la última página la que me reveló el genio absoluto de su jugada. Día 91. Mañana voy a firmar el testamento falso, el que le deja todo a Raúl. El licenciado Hernández cree que estoy cometiendo el error de mi vida, pero le hice jurar que guardaría el secreto sobre el testamento real, el que está guardado en nuestra caja de seguridad en el banco. El que le deja todo a Elías, como debe ser. Raúl cree que ese papel falso lo hace millonario, pero en realidad, lo convierte en un ladrón. En el segundo en que intente cobrar un dinero que le pertenece legalmente a Elías, estará cometiendo fraude. Y con todas las pruebas que junté sobre su doble vida y sus amenazas, se va a pudrir en la cárcel por muchos, muchos años. Me recargué en el respaldo de la silla, maravillado. Ofelia no solo me había protegido. Había construido una trampa perfecta, una telaraña finísima que se cerraría de golpe en el momento en que Raúl diera el primer paso. Los 150 millones de pesos que él creía haber heredado no eran suyos, lo que convertía cualquier intento de tocarlos en un delito federal. Y ella había documentado cada paso de su plan maestro. El teléfono volvió a sonar. Era Sarita. Papá, necesito hablar contigo. Su voz era distinta ahora. Sonaba ronca, asustada, al borde del pánico. ¿Puedo ir a tu casa? ¿A solas? Algo en su tono hizo que se me acelerara el pulso. Por supuesto, mi cielo. ¿Está todo bien? Llego en 20 minutos. Y papá, por favor, no le digas a Raúl que te llamé. En cuanto colgó, recogí todas las pruebas a la velocidad del rayo y las guardé bajo llave. Si Sarita venía sola, si me estaba pidiendo que le ocultara cosas a su marido, eso significaba que el plan de Ofelia ya estaba dando frutos. Sarita llegó con el rostro demacrado. Tenía ojeras oscuras como moretones y el cabello recogido en una cola de caballo mal hecha. Ella, que siempre había sido tan impecable y vanidosa, igualita a su madre, ahora parecía un fantasma. Verla tan deshecha me partió el alma. Papá, me dijo apenas cerré la puerta. Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, mirándome a los ojos. ¿Raúl te llegó a decir algo sobre el estado mental de mi mamá antes de que muriera? Elegí mis palabras con pinzas. ¿A qué te refieres, hija? Es que no deja de decirme que mamá estaba confundida en sus últimos meses. Que no estaba pensando con claridad cuando dictó su testamento. Dice que por eso te dejó en la calle, porque el cáncer ya le había comido el juicio y no sabía lo que hacía. La voz de Sara se quebró. Pero papá, yo estuve con ella casi todos los días. Y a mí me parecía que estaba perfectamente lúcida. Más lista que nunca, solo cansada por las quimios. Ahí estaba. La fisura que Ofelia había predicho en su libreta. Sarita empezará a dudar de él en el momento en que Raúl empiece a decir que yo estaba loca. Mi hija me conoce demasiado bien para creer que yo dejaría a Elías en la ruina sin una buena razón. Tu madre fue muchas cosas en esos últimos meses, hija, dije suavemente. Pero confundida no fue una de ellas. Al contrario, yo la notaba más enfocada que nunca. Como si tuviera prisa por terminar algo muy importante. Sarita sintió, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Eso mismo pensaba yo. Pero Raúl insiste e insiste en que ella no era la misma, y ahora me está presionando para que lo ayude a sacar el dinero de la herencia de inmediato. Dice que no debemos esperar a que termine el juicio sucesorio, que hay mañas legales para tener acceso de emergencia a los fondos. Me latió el corazón en la garganta.
Todo estaba sucediendo exactamente como Ofelia lo había escrito. Raúl estaba tan desesperado por ponerle las manos encima a su botín, que iba a intentar saltarse los procesos legales, dejando un rastro de fraude imposible de borrar. Sarita, le dije con voz dulce, tomándole las manos. ¿Por qué me preguntas todo esto? ¿Pasó algo más? Y entonces, mi niña se derrumbó. Escondió el rostro entre las manos y lloró con el desconsuelo de una criatura. Creo que algo anda mal, papá. Muy mal. Raúl ha estado rarísimo desde que leyeron el testamento. Se la pasa haciendo llamadas escondidas en la madrugada, sale de la casa a deshoras. Y ayer le encontré unos boletos de avión a Monterrey en la bolsa del saco. Cuando le pregunté, se puso pálido y me inventó que eran para un viaje de negocios que se le había olvidado mencionarme. A lo mejor sí es de negocios, hija, sugerí, aunque ambos sabíamos que esa no era la verdad. Yo quise creer eso, papá. Te lo juro. Hasta que vi los nombres en los boletos. Eran 4 pasajes, papá. 4. 2 pasajes de adulto, uno para Raúl y otro para una tal Verónica Morales. Y 2 boletos de niño, para unos chiquitos llamados Mateo y Emilia Morales. El silencio inundó la sala, roto únicamente por los sollozos ahogados de mi hija. Había descubierto a la segunda familia de Raúl por su propia cuenta. Tal como Ofelia sabía que pasaría. Mi esposa entendía que Sarita era demasiado inteligente, demasiado observadora para vivir engañada toda la vida. Sarita, le dije bajito, acariciándole el cabello. ¿Qué crees que significan esos boletos? Levantó la cara, con los ojos rojos e hinchados. Creo que mi esposo tiene otra familia. Creo que me ha estado viendo la cara de idiota durante años. Y creo que mi mamá lo sabía. Sentí una oleada de orgullo inmenso. Incluso rota por el dolor, mi hija estaba armando el rompecabezas, demostrando la misma madera y fortaleza que me enamoraron de su madre. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. No sé, susurró. Si le reclamo, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué tal si hay una explicación lógica? Pero si tengo razón. No pudo terminar la frase. Las implicaciones eran demasiado monstruosas. Me moría de ganas de soltarle toda la verdad en ese instante. De sacar la caja de Ofelia, mostrarle las pruebas y ahorrarle más sufrimiento. Pero la voz de mi esposa resonó en mi cabeza. Raúl era un animal peligroso si se sentía acorralado. Sarita tenía que descubrir la verdad a su propio ritmo, desde un terreno seguro, sin ponerse en riesgo. Tal vez deberías buscar ayuda profesional, le sugerí. Alguien que sepa investigar estas cosas. Alguien que pueda decirte exactamente de dónde salieron esos nombres. Asintió lentamente. Ya lo hice. Ya contacté a un investigador privado. Va a rastrear esos nombres para ver si hay algún vínculo legal con Raúl. Esa es mi niña. Muy inteligente, mi amor. Cuando ya estaba en la puerta, lista para irse, Sara se volvió hacia mí. Papá, de verdad siento mucho lo del testamento. Que mamá te haya dejado tan poco, es que no tiene sentido. ¿Y si llego a descubrir que Raúl tuvo algo que ver con esa decisión? Dejó la amenaza en el aire, pero el fuego en sus ojos hablaba por sí solo. Cuando se fue, me quedé en la sala, envuelto en un torbellino de emociones. Lloraba por mi Ofelia, que había tenido que cargar sola con el terror de las amenazas de Raúl hasta su último aliento. Sentía un orgullo que no me cabía en el pecho por Sarita, tan valiente, tan hija de su madre. Y sentía la anticipación del cazador, porque podía ver cómo los muros se cerraban alrededor de Raúl. El muy infeliz no tenía idea de que su imperio de mentiras se estaba desmoronando. No sabía que sus víctimas le estaban tendiendo una emboscada. Su peor error no fue subestimar a un viejo al que planeaba asesinar. Su condena fue creer que podía jugar con las mujeres de mi familia. La trampa de Ofelia estaba a punto de cerrarse de golpe. Y muy pronto, Raúl Morales iba a descubrir que meterse con mi esposa había sido el peor, y el último, error de su miserable vida. El investigador privado que contrató Sarita resultó ser una fiera. En menos de una semana,
Le entregó un expediente grueso como un ladrillo, repleto de pruebas que confirmaban nuestras peores sospechas. Raúl llevaba 7 años viviendo una doble vida. Y lo peor, Verónica Morales no era su amante. Era su esposa legítima. Lo que significaba que su matrimonio con mi hija era un fraude absoluto. Sara me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba hueca, vacía, como si le hubieran robado el alma. Papá, ¿puedes venir a la casa? Necesito enseñarte algo, y necesito que estés aquí cuando Raúl llegue. Manejé hasta su casa, la misma casa que yo les había ayudado a enganchar hace 15 años, vaciando mis ahorros de toda la vida. La encontré sentada en la mesa del comedor, rodeada de fotografías y documentos oficiales. Parecía haber envejecido 10 años en una sola semana. Mira esto, papá, me dijo, deslizando un acta de matrimonio sobre la mesa. Raúl se casó con Verónica por el civil 2 meses antes de casarse conmigo por la iglesia. Papá, ni siquiera soy su esposa de verdad. Todo mi matrimonio, toda mi vida de adulta, ha sido una mentira asquerosa. Me senté pesadamente a su lado, fingiendo que era la primera vez que veía esos papeles. El investigador había hecho un trabajo impecable. Había fotos de la otra casa de Raúl, registros del colegio privado de los niños, y hasta estados de cuentas mancomunadas que tenía con Verónica. Hay más, continuó Sarita, y la voz se le quebró. Los ha estado manteniendo a cuerpo de rey durante años. El dinero que me decía que estaba ahorrando para nuestro futuro, el fondo para nuestros hijos, se lo estaba gastando en ellos. Estamos en la ruina, papá. La casa está hipotecada hasta el tope. Nuestros ahorros no existen. Y mientras tanto, él ya tenía las maletas hechas para largarse con los 150 millones de mi mamá. Antes de que pudiera abrazarla, escuchamos la llave girar en la puerta principal. La voz de Raúl resonó por el pasillo, con esa falsa alegría de siempre. Sarita, mi amor, ya llegué. Perdón por la hora, una junta con unos clientes se alargó muchísimo. Sara y yo cruzamos miradas. Ella tomó aire, se enderezó, y gritó de vuelta, estamos en el comedor, Raúl. Mi papá vino a visitarnos. Apareció en el marco de la puerta, con esa sonrisa de revista pegada en la cara, pero vi cómo se le desdibujó en el segundo en que notó el mar de documentos esparcidos sobre la mesa. Sus ojos saltaron del rostro empapado en lágrimas de mi hija, al acta de matrimonio que brillaba bajo la luz de la lámpara. Y ahí, frente a mis ojos, vi cómo la máscara del yerno perfecto se caía a pedazos. ¿Qué es todo esto?, preguntó, y la voz le salió rasposa. Sara se puso de pie, despacio, sosteniendo el acta de matrimonio en alto. Esta es tu verdadera acta de matrimonio, Raúl. La que firmaste con Verónica Morales 2 meses antes de jurarme amor eterno en el altar. Toda la sangre abandonó el rostro de Raúl. Se quedó mudo por un instante largo, y casi pude escuchar los engranajes de su cerebro girando a toda velocidad, buscando desesperadamente una salida, una excusa, una mentira que lo salvara de la trampa. Sarita, mi amor, te lo puedo explicar, balbuceó, dando un paso al frente. Pero ella lo cortó de tajo. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo llevas 7 años casado con otra mujer? ¿Explicar que Mateo y Emilia son tus hijos? ¿Me vas a explicar cómo nos has estado robando para mantener a otra familia, mientras planeabas dejarme en la calle larga con el dinero de mi madre muerta? Y entonces, la expresión de Raúl cambió. Desapareció el esposo arrepentido y afloró el verdadero monstruo. Frío. Calculador. El mismo hombre despiadado cuya voz yo había escuchado en las cintas de Ofelia, planeando mi asesinato. Bueno, dijo, enderezando los hombros y acomodándose el saco. ¿Querías la verdad? Aquí la tienes. Sí, estoy casado con Verónica. Sí, son mis hijos. Y sí, llevo años planeando largarme de aquí. La única maldita razón por la que aguanté tanto tiempo en este teatrito fue porque sabía que tu madre se iba a morir y dejaría una fortuna. Sara soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Pero yo sentí una oleada de satisfacción profunda. Estaba confesando. Estaba escupiendo su veneno, exactamente como Ofelia había profetizado. Estás enfermo,
susurró mi hija. Raúl soltó una carcajada seca, sin una gota de humanidad. Soy práctico, Sarita. Tienes 35 años. Ya no te estás haciendo más joven, ni más bonita, ni más interesante. Verónica tiene 28. Me dio hijos varones, de sangre, y no me aburre con sus lloriqueos de querer otra casa o de jugar a la casita feliz. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para humillarla, y vi a mi niña encogerse con cada golpe. Pero se mantuvo firme, con una dignidad inmensa, mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó. «Lárgate de mi casa», dijo ella con voz de hielo. «Oh, me voy a ir, por supuesto», respondió Raúl, con una sonrisa torcida. «Pero primero voy a tomar lo que me pertenece. Esos 150 millones de pesos que me dejó tu madrecita. Ya empecé los trámites. Para mañana tendré acceso a las cuentas, y para la próxima semana, estaré en Monterrey empezando mi verdadera vida, con mi verdadera familia». Este era mi momento. El momento que había esperado toda la semana. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 63 años, pero con la fuerza de un roble viejo que no se dobla ante ninguna tormenta. «De hecho, Raúl», dije, con una calma que lo descolocó, «no te vas a llevar absolutamente nada». Me miró con un desprecio absoluto. «No se meta, suegro. Este pleito no es con usted». Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué el grueso sobremanila. «Oh, claro que tiene que ver conmigo. Verás, muchacho, esos 150 millones de pesos nunca fueron de Ofelia. Nunca fueron suyos para regalarlos. Siempre fueron míos». La seguridad en su rostro parpadeó. «¿De qué estupideces está hablando?». Abrí el sobre y dejé caer los verdaderos documentos financieros sobre la mesa, cubriendo las fotos de su otra familia. «Estos son los registros de inversión reales, Raúl. Ese dinero es la herencia que me dejó mi padre, y que Ofelia administró a mi nombre durante los últimos 15 años. Ella nunca fue la dueña de ese capital. Solo lo hizo crecer. Cada centavo de esa cuenta está legalmente a mi nombre». Raúl se puso blanco como el papel mientras sus ojos devoraban los logotipos del banco y las firmas notariales. «Eso es imposible. El testamento dice claramente». «El testamento que escuchaste en la funeraria era falso», lo interrumpí, sin alzar la voz. «Ofelia sabía que le estabas presionando, que la tenías amenazada. Así que le pidió al licenciado Hernández que redactara un documento de utilería para mantenerte tranquilo. El testamento real, el que tiene validez ante la ley, me deja todo a mí. Como debe ser». Sara nos miraba a los dos, atónita. «Papá, ¿cómo sabías todo esto? ¿Cómo sabías lo del testamento falso?». Saqué la carta de Ofelia y se la puse en las manos. «Tu madre me dejó mucho más que un abrigo viejo, mi cielo. Me dejó la verdad absoluta». Mientras Sara leía la letra de su madre, su rostro pasó de la confusión al asombro, y finalmente, a una furia inmensa, incontrolable. Cuando terminó de leer, levantó la vista y clavó sus ojos en Raúl con un asco tan profundo que casi se podía tocar. «Amenazaste con matar a mi padre», dijo ella, y su voz era un témpano de hielo. «Planeabas asesinarlo por un dinero que ni siquiera te tocaba». La compostura de Raúl se desmoronó por completo. Empezó a sudar. «No pueden probar nada de eso. Son puros inventos de una vieja loca y resentida». Saqué la pequeña grabadora digital del bolsillo de mi pantalón. «De hecho, Raúl, sí podemos probarlo. Ofelia grabó cada una de las conversaciones que tuvo contigo durante sus últimos 2 meses de vida. ¿Te gustaría escuchar tu propia voz planeando cómo ibas a asesinarme?». Vi cómo el alma se le caía a los pies cuando presioné el botón de play. Su propia voz llenó el comedor, fría y casual, debatiendo si era mejor tirarme por las escaleras o envenenarme con mis pastillas del corazón. Sara escuchaba con los ojos desorbitados por el horror, tapándose la boca con ambas manos. Cuando apagué la grabadora, Raúl parecía un animal acorralado. Respiraba agitado. «Es un farol. No se atreverían a usar esas cintas. Me grabó sin mi consentimiento, eso no sirve en un juzgado. Es ilegal». «Tal vez», concedí,
encogiéndome de hombros. Pero no son ilegales en el tribunal de la opinión pública. Me pregunto qué pensarán los socios de tu prestigiosa agencia de publicidad cuando escuchen estas grabaciones. ¿Qué pensará Verónica cuando descubra que su flamante esposo planeaba asesinar a un anciano por dinero? ¿Qué pensarán tus hijos cuando tengan edad para entender la clase de monstruo que es su padre? Raúl abría y cerraba la boca, mudo, dándose cuenta de la magnitud de la trampa en la que había caído. Cada movimiento, cada amenaza, cada plan macabro que tejió en la oscuridad, todo había sido minuciosamente documentado por la mujer a la que creyó haber vencido. ¿Y quieres saber cuál es la cereza del pastel, muchacho?, continué, dándole el golpe de gracia. En el momento en que intentes cobrar esa herencia, estarás cometiendo fraude. Porque el dinero es mío, no tuyo. Así que no solo vas a perder tu teatrito de familia feliz, sino que te vas a ir directo a la cárcel federal por intento de robo. Sara se puso de pie, caminó hacia el cajón de la cocina y sacó algo. Cuando se dio la vuelta, traía un manojo de llaves en la mano. Estas son las llaves de tu camioneta, le dijo, arrojándoselas a los pies. Lárgate de mi casa. Lárgate de mi vida. Y si te atreves a acercarte a mi papá o a mí otra vez, te juro por la memoria de mi madre que me encargaré de que esas grabaciones lleguen a las manos de cada persona que conoces. Raúl nos miró a los dos. Estaba acabado. Había perdido el dinero, el respeto, su fachada de éxito, todo. El castillo de naipes que le costó 7 años construir se había venido abajo en 10 minutos. Esto no se va a quedar así, escupió, pero su voz temblaba, patética y vacía. Claro que se va a quedar así, sentencié, mirándolo desde arriba. Ophelia se aseguró de eso antes de cerrar los ojos. Perdiste esta guerra antes de darte cuenta de que estabas peleando. Se agachó a recoger las llaves con manos temblorosas y caminó hacia la puerta arrastrando los pies. En el umbral, se detuvo y nos lanzó una última mirada de odio. Se van a arrepentir de esto. Los dos. Sara lo miró con esa misma fiereza que le conocí cuando era niña y se enfrentaba a los bravucones del parque. De lo único que me arrepiento en esta vida, Raúl, es de haber desperdiciado 15 años amando a un cobarde que nunca valió la pena. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sara y yo nos quedamos en el silencio repentino de la casa, intentando asimilar que la pesadilla había terminado. Mi hija, mi niña fuerte e inteligente, había mirado a los ojos al hombre que la estaba destruyendo, y había salido victoriosa. Papá, dijo por fin, con la voz rota. Perdóname. Perdóname por estar tan ciega. Por dejar que te tratara mal. Por creerme sus mentiras sobre mi mamá. Me acerqué y la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. No tienes nada de qué pedir perdón, mi vida. Ese hombre nos engañó a todos. Pero tu madre le vio la verdadera cara, y se aseguró de que pagara caro el haber intentado lastimar a su familia. Afuera, escuchamos el motor de la camioneta de Raúl arrancar y alejarse a toda velocidad. Mientras el sonido se perdía a lo lejos, sentí como una losa de 100 kilos se me caía de los hombros. Un peso que venía cargando desde la mañana del funeral. El último regalo de mi esposa no había sido la humillación ni el abandono. Había sido la justicia. Una justicia servida con la paciencia, la furia y la precisión que solo una mujer que nos amó durante 40 años podía haber orquestado. 6 meses después, yo estaba parado en el jardín trasero de la casa vieja. La casa que ahora, por fin, nos pertenecía en paz a Sara y a mí. Observaba a mi hija plantar unos rosales hermosos, justo en el rincón donde Ofelia siempre soñó tener su jardín de flores. La tormenta legal había terminado. Las amenazas de Raúl se habían convertido en cenizas, y por primera vez desde la muerte de mi esposa, podía respirar tranquilo. Todo ocurrió exactamente como Ofelia lo dejó escrito en su libreta. A los pocos días de correr a Raúl, Sara metió los papeles del divorcio. Y con las pruebas que consiguió el investigador privado, fue a un trámite exprés. Como el matrimonio con Verónica era previo, la unión con Sarita resultó ser nula ante la ley. Raúl no tuvo derecho a exigir pensión, ni propiedades, ni un solo centavo de lo que construyeron juntos. Lo perdió todo, la casa, los ahorros que no se había gastado ya, y lo que más le dolía, su estatus.
Su verdadera familia tampoco lo recibió con los brazos abiertos. Cuando Verónica se enteró de que Raúl llevaba 15 años casado con otra mujer, que solo pensaba dejarla después de robarse 150 millones de pesos, y que, para colmo, había planeado asesinar a un anciano, empacó sus cosas. Tomó a los niños y se regresó a Mérida, a vivir con sus padres. La última noticia que tuvimos fue que ella estaba peleando la custodia total, y que un juez le había prohibido a Raúl acercarse a Mateo y Emilia. En la agencia de publicidad, esa empresa de prestigio que tanto presumía sus valores éticos, lo corrieron a patadas en el momento en que se filtraron ciertos rumores sobre las grabaciones. Al parecer, planear el asesinato del suegro por dinero violaba sus estrictas políticas de moralidad. Se tuvo que ir del estado, a buscar trabajo de oficinista en un pueblo donde nadie lo conociera, lejos de las dos familias que él mismo destruyó. Pero el golpe maestro, el que verdaderamente me sacó una sonrisa, fue cuando la avaricia le ganó al miedo. A pesar de saber que nosotros teníamos las pruebas de sus delitos, el infeliz no se aguantó las ganas. Contrató a un abogado de dudosa reputación y metió los papeles en el juzgado para reclamar los 150 millones del testamento falso. En el instante mismo en que ese documento entró al sistema, las autoridades federales le cayeron encima con cargos por intento de fraude y falsificación. Ahora mismo, Raúl Morales duerme en una celda de seguridad mínima, cumpliendo una condena de 1 año y medio. Tiempo más que suficiente para que Sarita y yo reconstruyéramos nuestras vidas sin tener que mirar por encima del hombro. «Papá», me gritó Sarita desde el pasto, con las manos llenas de tierra. «Ven a ver esto». Me acerqué caminando despacio y la encontré sosteniendo una pequeña caja de metal, oscurecida por el óxido y los años. La encontré enterrada aquí mismo, debajo de la raíz del rosal viejo. «Tiene algo escrito», me dijo, pasándome la caja. Froté el metal con el pulgar y leí el grabado casi borrado por el tiempo. «Para Elías, con toda mi alma». Ofelia, 1983. Nuestro primer aniversario. Se me había borrado de la memoria. Era una cápsula del tiempo que enterramos juntos cuando éramos unos recién casados, llenos de sueños y promesas que nos parecían inmensas. Al abrirla con cuidado, encontramos fotografías de nuestra juventud, cartas de amor que Ofelia me escribió pero que nunca me dio, y una lista de promesas que hicimos aquel año: viajar a Irlanda, comprar una casa más grande, criar hijos que sepan que son amados, envejecer juntos sin arrepentimientos. Pero en el fondo de la caja, había un sobresellado. Tenía mi nombre, escrito con la caligrafía temblorosa de los últimos meses de Ofelia. «Seguro la desenterró y metió esto antes de morir», susurró Sara, con los ojos llenos de lágrimas. Abrí el sobre y encontré la última carta de mi esposa. «Elías de mi vida», comenzaba. «Si estás leyendo esto, es porque mi plan funcionó y tú y Sarita por fin están a salvo. Estoy escribiendo esto en el que sé que será uno de mis últimos días buenos, y quería dejarte algo más que pruebas, venganza y enojo. Quería dejarte paz. Sé que estos últimos meses han sido un infierno para ti. Sé que mi frialdad te partió el corazón, y sé que llegaste a preguntarte si yo te había dejado de amar. Pero cada palabra dura, cada mirada vacía, cada vez que te rechacé, fue para protegerte del monstruo que quería devorar a nuestra familia. A estas alturas ya sabes la verdad sobre Raúl. Sabes de su otra familia, de sus planes para nosotros. Y también sabes que yo nunca estuve loca, ni demente, ni amargada. Solo fui una madre peleando a muerte por las personas que más amaba en este mundo. Los 150 millones son tuyos, mi amor. Como siempre debieron serlo. Pero el verdadero tesoro es que Sarita es libre. Libre de un hombre que no le llegaba ni a los talones. Libre para encontrar un amor de verdad. Libre para construir la vida hermosa que siempre mereció. Y tú, mi viejo hermoso, eres libre de la amenaza que no me dejó dormir durante tantas noches. Quiero que uses ese dinero para vivir. Viajen a Irlanda, como prometimos en aquella lista. Cómprate esa casa más grande si se te antoja. O quédate en nuestra casita y llénala de nietos algún día. Ayuda a Sarita a levantarse. Pero sobre todo, Elías, te lo suplico, no pases los años que te quedan llorando por mí. Viví 40 años preciosos siendo tu esposa.
Tuve el privilegio de criar a una hija contigo, de construir un hogar, de amar y ser amada por el hombre más bueno que ha pisado esta tierra. Esa es suficiente felicidad para 1000 vidas. Ahora te toca a ti buscar nuevas alegrías, nuevas aventuras, nuevos motivos para sonreír cada mañana. Llévala contigo a Sarita. Necesita volver a reír, necesita recordar que hay gente buena en el mundo después de haber dormido con el diablo. Y gracias, Elías. Gracias por 40 años de ser exactamente el muchacho del que me enamoré. Gracias por confiar en mí incluso cuando no entendías por qué te lastimaba. Gracias por ser el tipo de padre que crió a una hija con la fuerza suficiente para defenderse cuando descubrió la verdad. No me he ido, ¿sabes? Estoy en cada rosa que florezca en este jardín. En cada comida familiar donde Sarita vuelva a sonreír. En cada momento en el que te des cuenta de lo mucho que te amo. La muerte no puede tocar un amor como el nuestro. Es eterno. Vive bien, mi amor. Vive plenamente. Vive feliz. Y recuerda que la mujer que te amó por 40 años te está echando porras desde el lugar a donde va el amor cuando deja este mundo. Con toda mi alma, hoy y siempre. Tú, Ofelia. Leí la carta 2 veces antes de que el llanto me cerrara la garganta. Sara me pasó un brazo por los hombros y nos quedamos ahí, sentados en la tierra, entre los rosales, llorando por la mujer inmensa que nos había salvado la vida, y celebrando el futuro que su sacrificio nos regaló. Esa misma tarde, hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a una agencia de viajes. Compré 2 boletos de avión a Irlanda. Uno para mí y otro para Sarita. Era hora de cumplir, al menos, uno de los sueños de aquella lista. La segunda llamada fue al padre de nuestra parroquia. Le pregunté si conocía algún grupo de apoyo para personas en duelo. Y no porque yo estuviera ahogándome en la tristeza, sino porque sentí la necesidad de ayudar a otros a cargar su dolor. Había aprendido una lección brutal sobre el amor, el sacrificio y la fuerza feroz que nace cuando tienes que defender a tu sangre. Pensé que tal vez podría ayudar a otros a encontrar esa misma fuerza. Un año después, Sarita conoció a Diego. Un maestro de secundaria, viudo, un hombre bueno que la trata con la delicadeza y el respeto que ella merece. Verlos juntos me recuerda tanto a Ofelia y a mí cuando éramos jóvenes. La forma en que se miran, cómo se ríen de tonterías, cómo él escucha con devoción cuando ella habla de sus sueños. El día de su boda, le regalé a Sara 40 millones de pesos. Suficiente para comprarse la casa de sus sueños y empezar de cero, sin deudas ni miedos. El resto del dinero lo dividí. Una parte la dejé en el banco para mi vejez, y el resto lo doné a las causas que Ofelia llevaba en el corazón, fundaciones contra el cáncer, refugios para mujeres maltratadas y asilos para ancianos que fueron abandonados por sus familias. El abrigo, por supuesto, me lo quedé. Está colgado en mi ropero. Es el recordatorio del regalo más grande que he recibido en mi vida. No hablo de los millones escondidos en el forro, sino de la prueba irrefutable de que fui amado de forma total, incondicional y absoluta, por una mujer que era 1000 veces más valiente y brillante de lo que yo llegué a comprender. A veces, en las noches tranquilas, saco las cartas de Ofelia y las vuelvo a leer. Ya no con tristeza, sino con una gratitud inmensa. Ella me enseñó que el amor no siempre es un abrazo suave. A veces, el amor es feroz, salvaje, dispuesto a parecer cruel con tal de salvar lo que más importa. Raúl creyó que estaba jugando una partida de ajedrez contra un viejo débil y una mujer asustada. Nunca entendió que se había sentado a la mesa con Ofelia Morales. Una madre dispuesta a quemar el mundo entero para proteger a los suyos. Su gran condena fue subestimar la fuerza silenciosa de una esposa devota. Mientras escribo esto, sentado en el jardín que Sarita y yo plantamos, rodeado de rosas que cada primavera florecen con colores más vivos, casi puedo escuchar la voz de mi Ofelia enredada en el viento. Me susurra que está orgullosa de cómo terminaron las cosas. Orgullosa de ver a Sara feliz. Orgullosa de que yo no me diera por vencido. Y puedo escuchar su risa. Esa risa hermosa de la que me enamoré hace 40 años, celebrando la justicia perfecta de su obra maestra. El hombre que intentó robarnos el futuro, se quedó con las manos vacías. Mientras que nosotros, los que él quería destruir,
Heredamos no solo una fortuna, sino la libertad, la paz y la certeza absoluta de que somos capaces de defender lo que amamos. La verdadera herencia de Ofelia no fueron 150 millones de pesos. Fue enseñarme que el amor de verdad nunca se rinde, nunca deja de pelear, y jamás se arrodilla ante la maldad. Ese es un legado que vale 1000 veces más que cualquier cuenta bancaria. Y es el que llevaré en el pecho los años que me queden de vida. Al final de cuentas, Raúl tenía razón en una sola cosa: todo se trataba de la familia. El problema fue que él nunca entendió el verdadero significado de esa palabra. ¿Y tú, que me has escuchado al otro lado de la pantalla, cuéntame? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez has vivido algo parecido, o conoces a alguien que haya tenido que pelear así por los suyos? Déjame tus palabras en los comentarios, te leo con el corazón abierto. Mientras tanto, en la pantalla te dejo otras 2 historias que son de las favoritas de este rincón, y te prometo que te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengas buena noche, y que el amor te proteja siempre.